Buenos días, compañeras y compañeros. Se cumple hoy el 19º aniversario del atentado de Atocha. Hace hoy 19 años, a estas horas, estábamos consternados, aterrorizados, estremecidos por aquel atentado yihadista que en principio se atribuyó a ETA y al final todos supimos cuál era su verdadera dimensión y cuál era su verdadera autoría. Como consecuencia de aquel atentado, Europa decidió fijar en el 11 de marzo la celebración de la memoria de las víctimas del terrorismo. Y nosotros en España lo conmemoramos por razones históricas de una manera especial. Ayer mismo el Gobierno de Aragón hacía entrega a la Fundación Jiménez Abad de la Medalla de los Valores Humanos. La Fundación Jiménez Abad, en memoria de una de las víctimas de ETA, ha cultivado la memoria de este gran aragonés y lo ha hecho además vinculando a su memoria a todo aquello que más caracterizó a Manuel Jiménez, el constitucionalismo, la defensa de la democracia, que es por lo demás a lo que nosotros hemos de vincular la memoria de las víctimas de ETA. Las víctimas de ETA, en mi opinión, son verdaderos mártires de la democracia y recordarlas, enaltecer su memoria, significa ni más ni menos que deslegitimar a los terroristas, que es una batalla que tenemos que ganar de manera definitiva, tratar por todos los medios de que ellos no impongan su relato de lo que pasó, tratar por todos los medios de que aquello se fije para siempre en nuestra memoria. El terrorismo, la principal amenaza que ha tenido la democracia española, fue vencido gracias a la unidad de todos los demócratas y en todos y cada uno de los pueblos y ciudades de España. Dentro de pocos años debe haber un testimonio de recuerdo de las víctimas, de respeto a esas víctimas que, insisto, en mi opinión son verdaderos mártires de la democracia. Como decía el presidente del comité, hoy es un día importante, es un momento importante en la vida orgánica de nuestro partido. Aprobamos las listas, las candidaturas de las 3 provincias aragonesas a las Cortes de Aragón. En definitiva, aprobamos la composición de las listas de los compañeros y compañeras que formarán el próximo grupo parlamentario, que aspiramos con toda legitimidad a que sea el grupo parlamentario que apoye al próximo Gobierno de Aragón. No deberíamos, compañeras y compañeros, infravalorar lo que esto significa. Creo que de entrada hay que agradecer a los compañeros que estos 4 años han estado en el Parlamento y que ya no van a estar en las listas. Quique Puello, Carmen Saúl, Olvido Moratinos, Vicente Guillén, Javier Sada. Si me permitís, me centraré un minuto en estos 2 últimos. Vicente ha sido en estos últimos 4 años el portavoz del grupo parlamentario y ha hecho una labor absolutamente fantástica, coordinando las acciones del grupo que ha sostenido fundamentalmente al gobierno del cuatripartito. Y Javier todavía es el presidente de las Cortes de Aragón, cargo que ha ejercido con una grandísima dignidad. Después de muchos años de servicio al partido, los dos han decidido abandonar la vida política y, desde luego, saben que formarán siempre parte de lo más querido, de lo más valioso del patrimonio del partido, al igual que el resto de los compañeros y al igual que otros hombres y mujeres de la organización socialista que en estas elecciones dejarán por distintas razones de ejercer o de asumir responsabilidades. Hay incorporaciones. Hay incorporaciones que son siempre bienvenidas, las hay en la lista hecha por los compañeros del Alto Aragón, por los compañeros de Huesca, y hay señales, hay emisiones hacia la sociedad aragonesa
del espíritu con el que el Partido Socialista afronta las elecciones. Yo quiero señalar la presencia en la lista de Zaragoza de la compañera Carmen Dueso. Fue una compañera que disputó conmigo la Secretaría General del partido en unas primarias. Que en este momento aparezcamos en la misma lista, yo creo que es una magnífica señal que le enviamos a la sociedad aragonesa de unidad a ultranza del Partido Socialista Obrero Español. Y hay algo que yo celebro sobremanera, y es el aterrizaje en la lista del Partido Socialista Obrero Español del compañero secretario general de la UGT, de Daniel Alastuey. Siempre cualquier compañero de la Unión General de Trabajadores es bienvenido a la organización socialista. Si quien llega a la organización socialista es el secretario general, evidentemente muchísimo más. Y además hay una especie de simbología entre los números 2 y 3 de la candidatura de Zaragoza, porque son dos de las personas más relevantes del diálogo social que ha caracterizado la acción de gobierno de estos últimos 4 años. Marta Gastón ha presidido ese diálogo social como consejera de Economía y Daniel ha sido uno de sus principales artífices, una de las personas que más ha contribuido a que ese diálogo social se haya convertido en factor de estabilidad política, en factor de estabilidad social y en imán de atracción de inversiones. El éxito de este gobierno que yo he presidido se debe en buena medida al éxito del trabajo que ellos han realizado y, por tanto, no puedo estar más orgulloso que Daniel siga detrás de Marta en la lista, que Daniel se incorpore a la acción política, que por otra parte ya conoce porque en su día ya fue diputado en las Cortes de Aragón. La UGT y el PSOE dejaron su vinculación orgánica a ultranza ya hace algunos años, pero en el corazón de los socialistas esa vinculación se ha mantenido siempre firme y ese es otro motivo más de satisfacción para mí esta mañana. El Partido Socialista, además, puede presumir con toda legitimidad de que es la primera fuerza política de la comunidad que aprueba sus listas, que lo hace de una manera normalizada, de una manera natural, de una manera sensata, con la unanimidad de los 3 comités provinciales, con la unanimidad de la Comisión Ejecutiva Regional, con la unanimidad de la Comisión Regional de listas, y esto es algo de lo que, con toda sinceridad, compañeras y compañeros, podemos presumir. Las incógnitas que despiertan las listas del Partido Popular no es más que una. ¿Cuántos tránsfugas habrá en las listas del Partido Popular de Zaragoza, de Huesca y de Teruel? ¿Cuántos tránsfugas procedentes de Ciudadanos y del PAR, 2 partidos a los que el Partido Popular quiere aniquilar para evitar cualquier posibilidad de entendimiento entre la izquierda y la derecha? Esa será la única incógnita. ¿Cuántos tránsfugas? Presumo, me atrevo a pensar que habrá muchos. En el caso del Partido Socialista no hay tránsfugas, no hay más que hombres y mujeres decentes, de buena voluntad, competentes, capacitados y que tienen en el alma y el corazón el espíritu socialista y los principios que siempre han caracterizado al principio socialista, y esa es otra razón para sentirnos francamente orgullosos esta mañana. Además, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido de los Socialistas Aragoneses, ha sido el soporte del Gobierno de Aragón durante 26 años de los 40 que llevamos transcurridos de autonomía, de los 40 que llevamos transcurridos de autogobierno. 26 de esos 40 han tenido al frente del Gobierno de Aragón a un socialista. Y, por tanto, cuando hablamos de que el autogobierno, cuando hablamos de que la autonomía es una historia de éxito para nuestra comunidad, tenemos que hablar inmediatamente que esa historia de éxito está indisolublemente asociada al Partido Socialista Obrero Español. Si ha sido una historia de éxito, hay que pensar que el partido ha tenido mucho que ver. El Partido Socialista Obrero Español es el que garantiza un estado del bienestar más sano y sobresaliente que en la mayor parte de las comunidades autónomas de España. El Partido Socialista Obrero Español es el que viene garantizando un crecimiento económico, una prosperidad compartida y un ritmo de creación de empleo más sobresaliente que en la mayor parte de las comunidades autónomas de España. El Partido Socialista Obrero Español es el que garantiza una defensa de los intereses de Aragón
sin ningún tipo de titubeo y sin ningún tipo de duda, de la mano del Gobierno de España cuando es posible y en contra del Gobierno de España si es que hay que estar en contra del Gobierno de España por defender los intereses de Aragón. El Partido Socialista es el único partido capaz de gobernar la comunidad desde la moderación, desde la centralidad, propiciando grandes acuerdos sociales y políticos, propiciando el entendimiento, que es el camino seguro hacia el éxito, el camino seguro hacia la atracción de inversiones, el camino seguro para procurar sosiego, para procurar tranquilidad a las gentes que viven en nuestra comunidad, a nuestros compatriotas, a nuestros paisanos. El Partido Socialista Obrero Español es quien con más fuerza ha enarbolado la bandera del autogobierno, la bandera de la defensa de la autonomía, la bandera de la defensa de las distintas instituciones que la conforman. El Partido Socialista Obrero Español es el único partido que desde la moderación, desde una idea clara de compartir la condición de aragonés con la idea de la condición de español, el que más entusiasmo ha puesto en defender el estatuto junto con la autonomía. El Partido Socialista Obrero Español es, por tanto, desde Aragón, el que más puede hacer que Aragón tenga voz propia en España, el que más puede hacer para que Aragón, con esa voz propia, defienda la unidad de España, defienda la Constitución y la defienda contra cualquiera que pretenda, desde posiciones políticas absolutamente disparatadas, hacer imposible la convivencia que todos deseamos. Por tanto, el Partido Socialista es parte fundamental de ese éxito que como comunidad hemos ido alcanzando progresivamente a lo largo de los últimos 40 años. Hablaba del Partido Socialista como garante del estado del bienestar y podemos estar, compañeras y compañeros, bien orgullosos de ello. En los 4 años de gobierno del Partido Popular, del año 2011 al 2015, Aragón fue una de las 3 comunidades autónomas de España que más recortó, que más recortes infringió en los servicios públicos. Y no solo recortó las dotaciones presupuestarias, sino que abrió el camino a la privatización de la sanidad y abrió progresivamente el camino a la privatización de la educación. Nosotros llegamos al Gobierno y revertimos rápidamente esa tendencia. Y 8 años después podemos decir con mucho orgullo que somos la 3ª comunidad autónoma de España, una de las 3 comunidades autónomas de España que más ha incrementado los presupuestos sociales. Podemos decir que en materia de sanidad hemos incrementado el presupuesto en 1.000 millones de euros, que hemos incorporado al sistema en torno a 2.000 profesionales, que hemos trabajado en todo lo que tiene que ver con la atención primaria, que hemos hecho frente a una pandemia atroz y lo hemos hecho con un éxito bastante razonable, de la mano del resto de las comunidades autónomas y de la mano del Gobierno de España, que somos conscientes de que la sanidad pública española tiene problemas, que la tenemos las comunidades autónomas y la tiene el conjunto del país. Pero a la vez puedo decir con mucho orgullo que somos la primera comunidad autónoma de España que ha tomado conciencia de esa circunstancia y que la semana que viene aprobará una iniciativa para la eficiencia y la sostenibilidad de la sanidad pública española, desde aquí, hecha desde Aragón, que remitiremos al conjunto de las comunidades autónomas de España y del Gobierno de España para afrontar algo que para mí es un problema de Estado, que es la sostenibilidad y la eficiencia de la sanidad pública, que sigue siendo algo de lo que nos podemos sentir muy orgullosos, pero que tiene elementos que han de mejorarse, que han de perfeccionarse si queremos que a medio plazo esa sanidad pública no colapse. Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos un conflicto entre la educación concertada y la educación pública, entre la escuela concertada y entre la escuela pública. Hemos resuelto ese conflicto. Hemos incorporado 2.200 profesores y maestros a la escuela pública. Hemos construido escuelas allí donde crecía la población y había que construir escuelas, y hemos impedido el cierre de escuelas allí donde la despoblación hacía prácticamente imposible mantenerlas abiertas. Hay escuelas con 3, con 4 alumnos en la comunidad autónoma de Aragón que nos cuestan un dineral, para qué os voy a decir otra cosa, pero que consideramos un hecho de justicia, consideramos un hecho absolutamente
absolutamente consustancial con nuestra condición de socialistas, mantenerlas abiertas. Y nos proponemos, al igual que en el caso de la sanidad, ser pioneros en España, nos proponemos ser vanguardia en España en torno a un modelo, en torno a una manera de afrontar el futuro de la educación, que es la digitalización de la misma, a través de un campus de formación profesional digital que hemos abierto recientemente y, sobre todo, a través de un centro aragonés del talento que creo que abrirá sus puertas este mismo mes de marzo y con el que pretendemos ser pioneros en algo que va a definir el éxito o el fracaso de las comunidades autónomas en el futuro, de las comunidades en definitiva en el futuro, que es la digitalización. Por tanto, compañeras y compañeros, a ningún aragonés le tiene que caber ninguna duda de que solo el Partido Socialista defiende, está comprometido a muerte con el estado del bienestar y, desde luego, los aragoneses tienen que tener claro que con un Partido Popular al frente del Gobierno, el estado del bienestar está abocado a su resquebrajamiento paulatino. A las pruebas me remito y la historia reciente bien lo pone de manifiesto. Pero frente a lo que tradicionalmente se ha dicho siempre que nosotros manejamos mejor la gestión de los servicios públicos, pero que la derecha maneja mucho mejor la economía. Contra ese tópico que está asentado en buena parte de la sociedad española, lo cierto es que nosotros hemos puesto de manifiesto que el crecimiento económico, que la gestión de la economía, que la gestión del empleo está mucho mejor en manos de los socialistas que en manos de la derecha. En los 4 años del Gobierno del Partido Popular, Aragón fue una de las comunidades autónomas donde más aumentó el paro, donde más aumentó el desempleo, donde más tejido productivo se disolvió, se arruinó. Aragón fue una de las comunidades autónomas donde hubo menos inversiones porque sencillamente se les daba con la puerta en las narices a las que venían. Aragón fue una comunidad autónoma que una de las gallinas de los huevos de oro, que es la logística, estuvo a punto de arruinarla de manera definitiva, estuvo a punto de arruinar Plaza. Y llegamos nosotros al Gobierno, compañeras y compañeros, y esa tendencia se cambió de manera radical. En estos últimos 8 años, Aragón es la comunidad autónoma donde más ha crecido el empleo, con mucha diferencia sobre las demás. Y merced a una política muy bien enfocada que ha pilotado la compañera Marta Gastón, merced a una política concertada con los agentes sociales, con los sindicatos, con los empresarios, merced a una política de poner alfombra roja a los inversores, de cambiar normativas para simplificar las inversiones, de estimular infraestructuras ferroviarias, infraestructuras carreteras para que la economía fluyera con más facilidad. Merced a todo ello, hemos conseguido que en este momento haya proyectos encima de la mesa en la Comunidad Autónoma de Aragón que irán materializándose en los próximos años y que crearán no menos de 18 o 20.000 empleos. Y la lista seguirá e incluso antes de las elecciones tendremos sorpresas bien agradables que de alguna forma consolidarán definitivamente esa tendencia. Por tanto, podemos ir a las elecciones reclamando para nosotros un protagonismo que está perfectamente legitimado en la tarea que ya hemos hecho en los últimos años. Por lo demás, compañeras y compañeros, yo vengo diciendo en los últimos tiempos que Aragón, después de 40 años de autonomía, después de 40 años de autogobierno, ha encontrado definitivamente su camino, que es un camino de éxito y del que no nos podemos apartar. Un camino de éxito que, vuelvo a insistir otra vez, se ha abierto paso en España, que nos está reportando poco a poco prestigio y reputación en España. Ya se nos identifica como una comunidad autónoma plenamente comprometida con España, como un proyecto nacional de éxito. Ya se cuenta con nosotros para que España prevalezca como proyecto político y constitucional frente a independentistas y frente a todos aquellos que pretendan acabar con él. Ya se sabe que en Aragón no existe ningún complejo para que nos postulemos para liderar la economía, para liderar el bienestar, para liderar cualquier tipo de política puntera. Ya se sabe que queremos ser líderes en producción de energía y que además queremos que la energía que se cree en Aragón se consuma en Aragón para beneficio de las familias aragonesas, de las empresas aragonesas, para atraer más inversiones. Ya se sabe que queremos ser líderes en materia digital, os lo decía hace un momento. Ya se
se sabe que queremos ser líderes, lo somos ya y queremos aposentar ese liderazgo en materia de logística, pero para continuar ese camino de éxito, para que las próximas etapas de la historia de Aragón se sigan escribiendo en términos de éxito, es absolutamente fundamental que mantengamos las pautas que lo han hecho posible. Y esas pautas, insisto otra vez, son la gobernanza hecha desde la transversalidad, la gobernanza hecha desde la moderación, la gobernanza hecha desde la prevalencia de la verdad, de la razón y del sentido común, la gobernanza hecha desde la aceptación de Aragón como un proyecto común, en el que no sobra nadie, en el que es importante la izquierda, en el que es importante la derecha moderada y democrática, en el que son importantes los sindicatos, los empresarios, todas las instituciones, fundamentalmente los ayuntamientos. Ya sabemos todos que ese es el camino del éxito. Ya sabemos todos, además, que ese camino está absolutamente reñido con lo que en este momento caracteriza la política nacional, bueno, lo que desde hace ya bastantes años viene caracterizando la política nacional, que es la crispación, el ruido, el enfrentamiento, la polarización, la recuperación de frentismos, las extravagancias, los populismos. Ya se sabe que el camino del éxito es alejarse absolutamente de esa manera de entender la política nacional que desde hace al menos 15 años viene instalándose de manera progresiva y viene causando muchos destrozos y muchos quebrantos al buen camino que había emprendido España desde la aprobación de la Constitución. Pero hay un partido político en la comunidad empeñado en traer lo peor de la política nacional a Aragón y arruinar el camino que entre todos hemos emprendido. Me estoy refiriendo al Partido Popular, sobre todo al Partido Popular de la última etapa de la historia del mismo, que ha decidido traer el ruido, traer la crispación, traer la polarización, ha decidido romper puentes, ha decidido volver a la vieja usanza de enfrentar a la izquierda con la derecha, ha decidido volver a la vieja usanza de enfrentar a unos aragoneses con otros, a las provincias, a la ciudad, con el medio rural. Ha decidido, por ejemplo, impulsar el transfugismo para acabar con los partidos políticos que hacen posible siempre la gobernanza entendida como diálogo, partidos políticos que han sido siempre amortiguadores de los extremos, tanto de la izquierda como de la derecha. Ha decidido, por ejemplo, utilizar la táctica de la infamia, del insulto, de la difamación. Lo hemos visto estos últimos días con los insultos, con la difamación que se ha hecho en torno al compañero diputado Pau Mariclos, que ha tenido que soportar una serie de insultos por parte del alcalde de Zaragoza absolutamente insoportables y que deberían ser llevados directamente a los tribunales. Ese es el Partido Popular al que en este momento nos estamos enfrentando y al que no nos enfrentamos nosotros, los socialistas. Es el Partido Popular al que se enfrenta una manera de entender Aragón, una manera de entender la manera de gobernar Aragón y que desde luego nosotros no vamos a consentir, porque eso sería tanto como arruinar esa trayectoria de 40 años de autonomía que tan buen éxito nos está dando. Estas listas que acabamos de aprobar en la Comisión Ejecutiva Regional y en la Comisión Regional de Listas y que el Comité Regional debe, espero que aprobar definitivamente, son una garantía de esa manera de entender Aragón, son una garantía de combate contra lo que vaya en contra del interés de Aragón. Siempre hemos entendido los socialistas que por encima del propio partido, por encima de las siglas, está el interés de España, el interés de Aragón, el interés del municipio de cada uno. Estas listas, compañeras y compañeros, garantizan todo eso. Yo soy de los convencidos que no hay compromiso vital más importante que el que uno adquiere cuando está pensando en asegurar el bienestar de sus hijos y de sus nietos. Pero además los socialistas tenemos otro elemento que activa ese compromiso. Los socialistas nos aposentamos sobre la fuerza moral que nos da ser depositarios de un legado que es el legado más noble y más digno de la historia de España, que es el legado del Partido Socialista Obrero Español, el legado de los ideales de la igualdad y de la libertad del partido que fundó Pablo Iglesias,
El legado que en Aragón puso como primer ladrillo del edificio Matías Pastor allá por el año 1892, el legado de socialistas como Bernardo Aladrén y Isidoro Achón, el legado de los socialistas que llegaron a las instituciones municipales y autonómicas a partir del año 79, Ramón Saiz de Baranda, Santiago Marraco, todo ese legado de miles de hombres y mujeres, María Domínguez, la primera de todas ellas, que nos da una inmensa fuerza moral para afrontar lo que se nos viene por delante. Desde luego, es importante para nosotros como partido que las cosas nos vayan bien, que consigamos buenos resultados electorales, pero me atrevo a decir que para quien realmente es importante que las cosas nos vayan bien es para Aragón. El camino del éxito, vuelvo a insistir, ese camino que Aragón ha encontrado para resolver los problemas más importantes que arrastraba desde el franquismo, ya sabemos cuál es, y ya sabemos que es un camino que solo se puede recorrer, vuelvo a insistir otra vez, desde la moderación, desde el pacto, desde el entendimiento. Y esa moderación, ese pacto y ese entendimiento que el Partido Popular pone en riesgo, esa moderación y ese pacto solo lo puede asegurar el Partido Socialista Obrero Español, que desde mi punto de vista es absolutamente imprescindible para que ese camino continúe y tenga mucho futuro y siga escribiéndose en términos de éxito para las próximas décadas. Muchas gracias.